En la madrugada, nadie más allá de un puñado de técnicos sabía que algo se había roto. En 3 Mile Island, en 1979, fue una válvula. En nuestro presente, quizá un gesto mínimo en una entrevista, un tweet, una frase altisonante lanzada en prime time. El ruido inicial, un chorro de vapor invisible o una declaración anticlimática, no es todavía un acontecimiento. Lo que lo convierte en tal es otra cosa, la red de medios que lo toma, lo multiplica, lo ordena y le da un sentido común estabilizado. Eliseo Verón, en Construir el acontecimiento, una de sus obras más importantes, mostró cómo el caso de un accidente nuclear, las primeras filtraciones de información fueron ambiguas, contradictorias y cómo ese caos inicial se transformó en pocos días en un relato coherente que todo el mundo podía repetir. No importaba ya lo que había pasado en bruto, importaba lo que se decía que había pasado. El incidente neoliberal, ese líder que irrumpe como si hubiera nacido de un repollo, o ese episodio político que parece trastocar el orden del que vive el establishment político, sigue la misma lógica. No nace de un hecho aislado, sino de un proceso de producción discursiva que selecciona imágenes, titulares y frases que las conecta hasta que se vuelven inseparables del recuerdo del hecho. Igual que en Pensilvania hay frases reconocibles: irrupción, saturación y estabilización narrativa. Y en todas ellas lo que circula no es la realidad desnuda, sino un artefacto mediático cuidadosamente ensamblado para producir sentido y para orientar ese sentido hacia un lugar preciso. Hoy vamos a hablar sobre la construcción mediática del incidente N, sus gramáticas y cómo el neoliberalismo permanentemente consigue construir el acontecimiento para gestionar sus crisis. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café. En la superficie, cuando aparece este tipo de personajes, se los presenta como una irrupción espontánea en la política nacional. Personaje mediático que, en apenas un puñado de años, logra alcanzar la presidencia gracias a una narrativa de confrontación directa contra una casta política que vive a costa de nuestro sufrimiento. Sin embargo, siguiendo la perspectiva del gran Eliseo Verón, lo que acá denominaremos como acontecimiento neoliberal o el incidente N por cuestiones de marketing, no puede entenderse como una mera sucesión de hechos objetivos. El acontecimiento, como bien nos advierte el hombre, no es lo que pasa, sino el resultado de un complejísimo proceso de producción discursiva. Todo producto social porta las huellas de las condiciones sociales de su producción y de su reconocimiento. En la semiosis social, esta idea se articula a partir de la distinción entre lo que Verón define como gramáticas de producción y gramáticas de reconocimiento. Las gramáticas de producción refiere a las reglas, instituciones, dispositivos y mediaciones que hacen posible la existencia material del discurso, y las gramáticas de reconocimiento a las competencias y marcos culturales que orientan la interpretación por parte de las audiencias. En el caso del incidente N, como Javier Milei, o el caso también de figuras análogas como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Nayib Bukele, la gramática de producción incluye desde consultores políticos y equipos de comunicación digital hasta conglomerados mediáticos, agencias de noticias, plataformas algorítmicas y redes de financiamiento político internacional vinculadas a think tanks neoliberales. La gramática de reconocimiento, en cambio, se alimenta de un repertorio simbólico global que presenta a estos líderes como outsiders dispuestos a romper con un sistema corrupto, aunque se integren rápidamente o ya estuvieran integrados desde el principio a las lógicas de acumulación y gobierno del neoliberalismo. En Construir el acontecimiento, Verón analiza el caso del accidente nuclear de 3 Mile Island y muestra cómo desde los primeros despachos de agencia hasta las emisiones televisivas se fue construyendo una narrativa coherente que estabilizó la interpretación pública de lo que pasó. Es decir, un acontecimiento no es un hecho en bruto, sino el resultado de un proceso discursivo. Verón explica cómo los medios jerarquizaron y articularon datos dispersos en una trama reconocible de manera que el accidente real se transformó en un objeto de sentido estabilizado, producido bajo las reglas y las limitaciones de las gramáticas mediáticas. Así es como pretende demostrar que los medios no se limitan a reflejar la realidad, sino
que la producen. Ahora, si extrapolamos esta cuestión al incidente N, vamos a empezar a detectar algunos patrones. No es simplemente un tipo asumiendo la presidencia de un país, sino el encadenamiento de intervenciones mediáticas desde el reel más ganso hasta las coberturas internacionales que consolidan una figura reconocible y polarizante. Este proceso implica una selección y jerarquización de enunciados, gestos e imágenes siempre atravesada por construcciones técnicas, ideológicas y económicas. Y acá es donde podemos poner a dialogar la teoría de Verón con las lecturas críticas del neoliberalismo. Por ejemplo, David Harvey, en Breve Historia del Neoliberalismo, nos recuerda que el neoliberalismo es incapaz de evitar las crisis, pero altamente eficaz en usarlas para reorganizar el poder y el capital a su favor. Estos momentos de crisis, sean económicas, políticas o hasta climáticas, termina siendo la excusa para imponer reformas impopulares bajo una narrativa de urgencia y salvación. Wendy Brown, por su parte, añade que en esta dinámica el neoliberalismo no solo reestructura la economía, sino que hace de la subjetividad misma un campo de intervención. Las crisis y sus salvadores no solo gobiernan políticas, sino formas de vida, emociones y percepciones colectivas. En este sentido, el incidente N, en toda su parentela política internacional, cumple una función doble. En la superficie dramatiza una ruptura radical con el orden establecido, pero en profundidad contribuye a gestionar la conflictividad social derivada de las crisis cíclicas del capitalismo. El líder no es más que un nodo narrativo que concentra la atención mediática articulando un antagonismo bien definido y desplaza las miradas desde las estructuras materiales de explotación hacia un conflicto personalista y espectacularizado. La pregnancia de este tipo de acontecimientos no es casual. Verón decía que los discursos no circulaban en el vacío, sino que todo proceso de producción de texto es, de hecho, un fenómeno de reconocimiento. La figura de Javier Milei, por ejemplo, se sostiene en la resignificación de un entramado transnacional de discursos que lo emparentan con Trump y Bolsonaro, lo legitiman a través de cobertura de los medios internacionales y lo difunden como un modelo replicable de supuesta renovación política. A partir de ahí, cada crisis económica, sanitaria, de seguridad, provee el terreno fértil para reactivar ese dispositivo narrativo, manteniendo viva la figura y asegurando su centralidad en el espacio público. Entonces, lo que emerge no es un mero líder que existe al que los medios simplemente le dan cobertura, sino un acontecimiento cuidadosamente construido que, como pasó en el accidente de 3 Mile Island, se desarrolla en fases. Irrupción, saturación mediática, estabilización de una narrativa y proyección a escala global. Y así, como el accidente nuclear fue menos un hecho que un relato estabilizado por las condiciones de producción, el incidente N y sus equivalentes históricos o actuales de acá u otros países es menos un actor que un dispositivo narrativo que opera para gestionar, canalizar y, en última instancia, neutralizar el potencial disruptivo de las crisis del neoliberalismo. Si partimos de que el incidente N no puede comprenderse como un hecho previo a su narración mediática, sino como un producto de un proceso discursivo que combina gramáticas de producción y de reconocimiento, podemos empezar a sospechar que esto no es una excepcionalidad regional. Lo que, por ejemplo, en Argentina se presenta como irrupción singular, en realidad forma parte de un patrón narrativo global que, como bien señala Rodrigo Núñez, constituye una constelación transnacional heterogénea de prácticas, símbolos y discursos que circulan y se rearticulan en cada contexto social. En la simiosis social, Verón enfatiza que todo discurso se inscribe en redes de otros discursos que lo preceden, acompañan y continúan. Estas figuras se construyen precisamente en esta red transnacional. Toman elementos de la gramática de producción asociada a otros exponentes globales, la retórica anti-establishment, la confrontación con la prensa, el uso de redes sociales como espacio de interpelación directa, y los combina con recursos más regionales. La apelación a valores conservadores, la exageración performática, el culto a la masculinidad, y con aspectos que terminan dándole ese ribete final, como el marketing digital y la estetización autoritaria de la política. Esta intertextualidad no es casual, sino que es el resultado de un ecosistema mediático global que permite que formatos y estrategias viajen, se adapten y se resignifiquen.
En Construir el acontecimiento, Verón nos ayuda a comprender este proceso mostrándonos cómo un hecho materialmente localizado puede transformarse en acontecimiento a través de frases sucesivas, irrupción de la noticia, dispersión de información fragmentaria, saturación mediática y estabilización de una narrativa coherente. En el caso de estos liderazgos, el hecho inicial, la irrupción de un outsider en la política, es rápidamente sometida a una dinámica muy parecida. Hace proliferar microacontecimientos, declaraciones provocadoras, gestos o guiños virales, confrontaciones directas, lo que sea. Se acumula cobertura en múltiples formatos y plataformas y finalmente se fija una narrativa que combina autenticidad disruptiva con mesianismo cuasi bíblicos. Rodrigo Núñez aporta una cosa más que es clave para entender la fuerza de este modelo. Estas figuras no actúan de manera aislada, sino que forman parte de una red descentralizada que opera como un espacio de intercambio de recursos simbólicos, tácticas y repertorios de acción. El bolsonarismo, por ejemplo, no solo es un fenómeno brasileño, sino que un nodo en una extrema derecha global que circula ideas, memes, consignas y marcos interpretativos que después terminan adaptándose a otros contextos. Por ende, la gramática de reconocimiento no solo se nutre de códigos locales, sino que también de un archivo global de signos, discursos y estéticas compartidas. Por esto me parece súper importante la convergencia de estos textos de Verón y el análisis particular de Núñez. Nos permite ver que la construcción del líder como un acontecimiento es una tecnología política transnacional y no un fenómeno excepcional localizado. En la producción intervienen medios masivos, redes sociales, consultores y algoritmos que generan una presencia constante en la agenda pública. En el reconocimiento operan tanto marcos culturales locales como plantillas narrativas globalizadas que aseguran que el acontecimiento sea legible rápidamente. El empresario exitoso que dice la verdad incómoda, el militar patriota que enfrenta a los corruptos o el joven líder que moderniza la disciplina. O el economista radical que viene a destruir la casta. Lo que trato de plantear en este punto es que, como en el caso de 3 Mile Island, el resultado final no es la mera suma de hechos, sino una narrativa estabilizada que organiza la incertidumbre y canaliza el malestar. Tal como advierte Núñez, esta narrativa no solo sirve para conquistar elecciones, sino también para mantener viva una identidad política que pueda sobrevivir a derrotas, cambios de escenario o incluso la salida del líder. El acontecimiento excede al propio líder. Es un dispositivo que se reactiva cíclicamente en cada crisis del neoliberalismo, reciclando símbolos y enemigos para sostener el orden que, en apariencia, viene a destruir. Esa es la verdadera batalla cultural. En la simbiosis social, Verón enfatiza que las condiciones de producción dejan marcas materiales en los textos. Estas marcas de las que habla no solo incluyen palabras y estructuras narrativas, sino también componentes visuales y sonoros. De una forma muy parecida al accidente de 3 Mile Island, en la política contemporánea, la performance visual de estos referentes cumple la función de anclar el acontecimiento en la memoria colectiva. Cada aparición mediática genera fragmentos icónicos que circulan como equivalentes visuales del relato, condensando una imagen en la narrativa completa. Esto incluye aquellos aspectos presuntamente positivos que el electorado reconoce de la figura como los negativos que se consienten por homologación. Rodrigo Núñez aporta también que la extrema derecha global opera como un ecosistema descentralizado donde los signos circulan como memes y los memes son armas. La performance estética de estos líderes no solo apunta a medios tradicionales, sino que está optimizada para la lógica de las redes sociales, donde la fuerza de un signo radica en su capacidad de ser recortado, reutilizado y reasignado por distintos actores. Funcionan como pantallas meméticas que condensan la identidad política de estos referentes y permiten una rápida circulación y apropiación. Esta lógica implica que la gramática de producción debe anticipar la gramática de reconocimiento. La performance no se diseña únicamente para un público nacional, sino para ser legible en un marco transnacional de referencias compartidas. Diría que hasta es más importante lo internacional que lo local. Como sostiene Verón, la circulación de un discurso no puede ser entendida fuera del conjunto de otros discursos que lo condicionan y que a su vez es capaz de condicionar.
Así, un discurso visual en Argentina puede resonar con audiencias en los Estados Unidos, en Brasil o El Salvador, porque comparte códigos estéticos y gestuales reconocibles para quienes ya han asumido las performances de estos líderes de su familia ideológica. Nunes subraya además que la performance cumple un papel central en estos movimientos. No depende únicamente de un único referente para difundirse, sino que sus imágenes y gestos son apropiados por comunidades digitales que las convierten en contenido cultural. Esto no solo amplifica la presencia del líder, sino que también permite que el acontecimiento sobreviva a eventuales derrotas políticas, manteniendo viva una identidad colectiva capaz de reactivarse ante nuevas oportunidades de crisis. Acá se evidencia la función política más profunda de la estética. No solo moviliza afectos, sino que normaliza el marco narrativo en el que se inscriben discusiones de gobierno que implican daño directo a sectores vulnerables. Nadie dice, yo avalo el recorte en discapacidad. Dicen, yo apoyo la baja de la inflación, pero el razonamiento es por homologación. Se acepta la crueldad como medio para un fin. Es una forma de consentimiento simbólico. Esa homologación es el lubricante moral del ajuste. Disocia la acción de su consecuencia directa y la funde en una promesa abstracta. Así como el sacrificio de otros se vuelve soportable e incluso justificable en nombre de un bien supuestamente superior, aunque sepamos perfectamente que no es así. En este sentido, la estética y la performance operan como una suerte de infraestructura simbólica del acontecimiento. Son los elementos que permiten que el relato se reconozca sin necesidad de contexto, que pueda ser transmitido en segundos, que se presta a la ironía y al ataque sin perder la eficacia propagandística. Como en Three Mile Island, donde las imágenes del reactor se convirtieron en una sinécdoque del accidente, el rostro del líder y su escenografía se vuelve una sinécdoque del acontecimiento político que encarnan. Esta dimensión visual está diseñada para la lógica de la circulación acelerada del capitalismo de plataformas. El líder se convierte en un signo portable que sintetiza la narrativa de elementos reproducibles. Así es como la estética no solo comunica en su discurso, sino que anticipa y orienta las formas en que será apropiada, reinterpretada y reinsertada en nuevas cadenas discursivas. Después de todo este desarrollo, creo que la pregunta final y más importante sería ¿para qué sirve políticamente este dispositivo narrativo? La construcción de un acontecimiento no solo organiza la información y le da forma coherente a lo disperso, sino que también orienta la interpretación de lo real en una dirección específica. En construir el acontecimiento, Verón muestra que esta producción implica una fijación de un marco que estabiliza la incertidumbre inicial. Aplicado a la política contemporánea, esto significa que el líder acontecimiento no solo es una figura mediática, es un marco de interpretación que canaliza el malestar social hacia un campo de antagonismos controlados. Aunque esto implique una destrucción ordenada. Nunes suma que estos liderazgos, al formar parte de una extrema derecha global descentralizada, son capaces de compartir narrativas, tácticas y recursos simbólicos que pueden activarse en distintos países en sincronía con las necesidades del ciclo político-económico, especialmente en contextos de crisis. Esto les permite ir peloteando la narrativa a pesar de estar o no gestionando el Estado. El acontecimiento es una tecnología política adaptable y replicable, diseñada para absorber el descontento y reconvertirlo en energía movilizadora para proyectos que, paradójicamente, no altera los fundamentos del orden neoliberal que produjo los problemas que él mismo dice venir a solucionar. La función del acontecimiento es doble. Por un lado, gestiona la incertidumbre. Al personalizar la crisis en un relato de salvación frente a enemigos concretos, se reduce la complejidad estructural de la situación en un conflicto moral. Esto permite que medidas dolorosas, ajustes fiscales, recortes sociales, reformas laborales, se perciban como pasos necesarios hacia un bien mayor. Y por el otro, blinda el modelo. Al focalizar la atención en el carisma y la retórica del líder, el debate se desplaza de la estructura económica a la arena cultural y moral. Esto no crea políticas concretas, sino comunidades afectivas que defienden al líder incluso contra evidencias de fracaso, corrupción o estupidez, manteniendo intactos los pilares del sistema.
Lógicamente, este desplazamiento tiene consecuencias éticas profundas. El razonamiento que se legitima es el de la homologación moral. El acuerdo se forma en abstracto, pero su implementación concreta implica aceptar daños reales sobre grupos vulnerables. Como señalábamos en el capítulo anterior, el acontecimiento líder funciona entonces como un lubricante moral del ajuste. Provee el relato que permite mirar para otro lado mientras se administra el dolor. La fuerza de este dispositivo radica en su capacidad de instalarse como referente afectivo antes que racional. El líder acontecimiento es el rostro humano y emocional de este proceso. Un personaje capaz de vender el sacrificio presente como una inversión en un futuro que nunca llega, pero que le permite seguir con el motor en marcha. Puesto más o menos en los términos de Verón, podríamos decir que la gramática de producción del acontecimiento incluye la planificación de su función política. No solo producir adhesión, sino orientar esa adhesión hacia la aceptación de políticas estructuralmente regresivas. La gramática de reconocimiento, al mismo tiempo, opera como una interfaz que traduce estas políticas en términos morales y afectivos comprensibles para el público, enraizándolo en símbolos, gestos y frases que simplifican el conflicto. Y si no, que alguien me explique a qué viene la frase "no vine a guiar corderos sino a despertar leones". A lo que quiero ir es que el acontecimiento líder es quien administra la crisis para que el orden neoliberal sobreviva en sí mismo. Cada ciclo se repite. Crisis, aparece una figura disruptiva, estabilización de relato, implementa medidas regresivas y de nuevo, crisis. Y que yo sepa, no es que los comunistas estén empezando a aflorar en el asfalto. Como en el accidente de 3 Mile Island, lo que sobrevive no es el hecho puntual, sino la narrativa que se fija para gestionarlo. Y en este caso, esa narrativa no solo sobrevive, sino que se exporta, se adapta y se recicla en cada nuevo epicentro de inestabilidad, confirmando que lo que se preserva no es la democracia, sino la capacidad del capital para gobernar a través del acontecimiento. Todo acontecimiento tiene un final, pero no siempre ese final significa un cierre. Hay acontecimientos que no se disuelven, sino que se reciclan, se camuflan, se cambian de partido o directamente se ocultan bajo otras formas hasta encontrar el momento propicio para reaparecer. La figura del líder disruptivo, tan espectacular en su ascenso, rara vez desaparece cuando se apagan las cámaras. Queda ahí, boyando como un fantasma que sobrevuela la cultura política, disponible para ser convocado de nuevo incluso si su encarnación original ya cayó en desgracia. Pero la reflexión más importante que me gustaría dejarles es la siguiente. El verdadero peligro no reside en el líder individual, sino en la maquinaria que lo produce y lo reconoce. Esa maquinaria va a seguir ahí, afinando sus engranajes, buscando nuevos rostros y nuevas causas capaces de movilizar los mismos afectos y justificar las mismas renuncias. Puede cambiar el chaleco inflado y la camisa celeste por gritos y peinados de corriente alterna, pero no el guión. Cambia el acento, pero no la lengua. Lo que persiste es el dispositivo que convierte la crisis en espectáculo y el espectáculo en herramienta de gobierno. Esto pasa porque el acontecimiento se instala en la memoria colectiva como una promesa inconclusa. Y esa promesa, por más inconclusa que esté, tiene la capacidad de conservar bastante bien su capacidad de movilizar porque no se mide en hechos, sino en emociones. No importa si nunca alcanzamos la luz al final del túnel. Lo que importa es que el relato permita creer que todavía es posible, aunque sea una trampa, y así la política se desliza hacia una administración de expectativas donde el dolor presente se envuelve en la esperanza futura y el costo siempre lo pagan los mismos. Pero, ¿por qué razón? Tengo, como todo el mundo, alguna hipótesis. Yo creo que este mecanismo funciona porque se alimenta de nuestra disposición a mirar hacia otro lado, a aceptar que no hay alternativa o que es el precio a pagar. A veces llego a pensar que ese es el combustible que no se va a terminar nunca. Más que nada cuando invisibiliza la crueldad traduciéndola en cifras macroeconómicas o en consignas abstractas pelotudísimas. El sacrificio de otros se normaliza cuando se presenta como un paso necesario hacia un bien común que nunca se materializa. Y en ese momento la política deja de ser disputa por el futuro y se convierte en un ejercicio rutinario de gestión del daño. Pero creo que todo espejo se puede romper.
El acontecimiento, por muy sólido que parezca, es una construcción, y como toda construcción, la podemos desmontar si logramos revelar el andamiaje que la sostiene. Todas esas imágenes cuidadosamente fabricadas, los gestos calibrados para la viralidad y las palabras diseñadas para ocultar lo que enuncian. Romper ese espejo no significa negar la realidad de la crisis, sino arrebatarle al dispositivo su monopolio para narrarlas. Significa devolver a las mayorías el derecho a contarse de otro modo, sin héroes prefabricados ni sacrificios inevitables. Tal vez ahí se empiece a construir otro tipo de acontecimiento. Uno que no necesite un salvador para existir, sino una comunidad capaz de reconocerse a sí misma como sujeto de la historia.